Listo, muy bien. Entonces, vamos a comenzar el video entonces de Crewcore. Voy a tratar de ser súper directo en todos los temas. Estoy cerrando aquí aplicaciones para poder mostrar pantalla y referirnos directamente al software. Crewcore, va a abrir aquí. Voy a compartir pantalla. Crewcore es un software, eh, sobre todo como para la gerencia de proyectos, pero incluso creo que es un poco más, porque no es que yo como gerente de proyectos maneje a mi equipo, sino que una dirección de empresa, un gerente, podría entender de su organización completa cómo están las actividades, ¿sí? Entonces, si bien se atribuye el software como un software que ayuda a las gerencias de proyectos a mantener todas sus actividades al día, saber los temas que están pendientes y en qué va cada proceso, se entiende entonces que ayuda a la gerencia de proyectos. Pero nosotros lo hemos mostrado como un software eh, muy útil también para la alta dirección. Eh, porque entonces va a validar conceptos. Y voy tal vez de lo general a lo particular. Cuando un software nos permite tener algunas herramientas, pues como el diagrama de Gantt, que nos permite ver de un proyecto todas las actividades, eso está muy bien, pero hay otros software que nos permiten ver por proyecto. Pero esta herramienta en particular tiene unos adicionales, unos tableros y unas ayudas adicionales para poder ver transversalmente las áreas de la empresa, los proyectos de la empresa, las personas de la empresa y ciertos elementos destacados. Los elementos destacados son las etiquetas, porque una de las primeras cosas que nos dicen los gerentes es, pero yo no tengo tiempo para estar administrando ese sistema. Y está bien, pero cuando necesiten saber el estado actual de los proyectos en general de su empresa, lo van a poder hacer a través de esta herramienta. O sea, permite saber el estado de todos sus proyectos sin que haya una dificultad alta. Eso a nivel de dirección. Y voy a tratar de explicar concepto por concepto. Entonces, en este caso, yo me metí a un reporte. Voy sacando capturas de pantalla de estas cosas. Sirve para algo en la conversación y voy sacando capturas. Él me dice, Sí, ¿sí o sí, no? saca capturas que nos puede servir todo el material nos sirve. Listo. Entonces, nos encontramos entonces con eh, elementos como este que está aquí señalado. Y voy a ir sacando aquí, ustedes después van a borrar. Entonces, como estos tableros que nos permiten ver de forma transversal en la organización cómo están los proyectos. Si yo no le pongo ningún filtro, porque además estos reportes permiten tener filtros muy detallados, eso es bueno. O sea, es una herramienta que, si bien nos da un panorama general rápido, también nos permite saber cosas específicas, ¿sí? Entonces, si yo le digo aquí filtrar, él nos va a permitir entonces entender todas las personas de la organización cómo están en sus actividades con estas barras de colores, ¿sí? En general, mi compañía, ¿cómo está frente a las actividades? Fíjense que esto para un gerente general puede darle un vistazo rápido de sus proyectos, los proyectos que tiene la empresa, cómo están. En este caso, los proyectos no están bien. Hay 453 actividades que están vencidas, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar aquí otras capturas. Ustedes seguramente en el video van luego a referirse a estas capturas. Cuando ya queremos algo más específico, lo podemos filtrar desde aquí. Ahora, yo no quiero que esto se convierta como en una capacitación,
sino que entendamos que a nivel transversal este software es mucho más útil que solo, por decir algo, un Trello o un Monday, que es para ese líder de área o para esa persona individual para que no se le escapen sus tareas. Estamos hablando que este software recoge lo del personaje, lo del líder del área, para poder darle una información gerencial a la cabeza de o un área que sea un área muy grande o a la presidencia o a la gerencia de una empresa. Eh, Porque además, en vez de eso, no solamente nos da las personas, nos da las áreas, ¿cierto? Las áreas que están involucradas en los proyectos. Las etiquetas, muchas veces los gerentes, como les decía ahorita, dicen yo no tengo tiempo para administrar. Estos reportes son fáciles de administrar, pero además en las etiquetas pueden haber una etiqueta que se llame gerencia, donde a lo mejor él no le hace seguimiento a todas las actividades ni un panel como este, no tiene tiempo, pero las cosas claves que ese gerente está monitoreando las puede ver a través de una etiqueta. Por ejemplo, puede decir, supongamos que trámites es un tema muy importante o es una etiqueta especial que se hizo para el gerente. Entonces, él pica el de trámites y se va a dar cuenta qué personas están involucradas en esa etiqueta de trámites, si es que esa fuera la que le importa. En general, el tema de trámites, que es el que más le preocupa a él, el más trascendental para la compañía, está muy bien en el estado está muy bien en la que está muy bien en el avance. Y aquí se puede dar cuenta entonces en qué proyectos está asociada su etiqueta, la que él está haciendo seguimiento. Si queremos replantear, sencillamente le hacemos clic aquí y vuelve al estado original. Entonces, primer concepto, esto es un software no tanto para uso individual, sino para uso empresarial, que nos da información transversal en la compañía, que eso no es fácil de conseguir en un software como esto, sobre todo no, hacerlo, no lo hace necesariamente muy fácil. Entonces, listo. Otro concepto es que no solamente le sirve, no solamente se puede vender para que el presidente ponga a todo el mundo allá a trabajar, o sea, no es un software que se le direccione solo al gerente porque el gerente es el que toma la decisión, porque el gerente quiere ver el detalle de todos los proyectos. En este software se puede interesar un líder de área. También se puede interesar un líder de área y usarlo para su área. Es que hay áreas muy grandes. El área de trámites de las Galias puede tener 120, 140 personas. Para 120, 140 personas puede usarlo solamente para esa área, si quisiera, ¿cierto? Entonces, ese líder de área también quisiera poder entender cómo está su equipo de trabajo, ¿sí? Además, si estuviera en diferentes ciudades, pues podríamos catalogar esto por zonas. ¿Listo? Bien. Y también le sirve al individuo. Entonces, fíjense que no es el típico software que el gerente obliga a que los usuarios usen, a que las personas usen, para que él pueda tener información, sino que se convierte con el tiempo en una herramienta de trabajo individual. Se convierte en una herramienta de trabajo para la persona, ¿sí? Es efectivo y ayuda a la gestión diaria de las personas, de los líderes de área, de los gerentes de departamento y de los gerentes generales o presidentes de las compañías. Entonces, eso es importante porque realmente le ayuda al individuo. Vamos a tratar de validar esos conceptos con pantallas y con software. ¿Listo? Si yo entro aquí a la línea de tiempo de mis actividades, yo no sé si tengo actividades, no tengo actividades en este proyecto, eh, pero vamos a mostrar otro aquí. Este puntualmente es el Crucor de Herpro. A lo mejor de aquí sacamos un pantallazo ofuscado. Ofuscado es que no se entienda bien ciertos temas que pueden ser relevantes. Entonces, en comercial, en publicidad y mercadeo, que es la que manejamos cotidianamente, le decimos entonces aquí que me muestre la línea de tiempo de mis actividades. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle una pantalla aquí. Y aquí en línea de tiempo de mis actividades le damos clic y él me va a decir, ah, perfecto, usted tiene una tarea pendiente, una en ejecución y una terminada. Pero en la de ejecución
En la de ejecución está vencida. Ya la tienen en ejecución, pero está atrasada. O sea, esta tarea está atrasada. Rojo oscuro o los colores oscuros de plano está atrasada. Los colores más pálidos conservan su misma condición, está atrasado, pero está más tenue porque ya hay un avance. ¿Sí? A propósito de esta tarea, sí nos va a ayudar Alberto, pero después del 22. Y terminada, entonces ya terminada con éxito. Aquí entonces, ya un poco más de función, hablando algo de funcionalidad, cada pantallazo nos permite acceder a la información. No solamente estoy viendo rápidamente cómo están mis actividades, yo lo voy a poner aquí también un pantallazo, después ustedes recortan. Sino que yo puedo rápidamente hacer un clic aquí y él me va a hacer una vista previa, así, del tema, ¿cierto? Entonces, bueno, ya, el avance es este. Listo. Entonces, si yo llego a la oficina y veo un proyecto como este, comercial, mercadeo y publicidad, donde hay un montón de actividades, ¿cierto? Donde hay un montón de actividades, yo no tengo que ponerme a mirar dónde estoy yo o ponerme a filtrar aquí por colaborador o por responsable y a ver dónde estoy yo, ¿cierto? ¿Cierto? No tengo que hacer esto. O sea, no me tengo que contaminar con las tareas de todo el proyecto para saber en qué estoy yo como individuo pendiente de mis labores. Entonces yo llego, me siento en el escritorio y lo que hago es que vengo acá, ¿cómo estoy yo? Yo como individuo, ¿qué es lo que tengo pendiente para empezarlo a evolucionar? ¿Cierto? Si aquí yo tuviera algo que decir, entonces agrego inmediatamente un avance, no me toca salirme a otros paneles. Entonces, ya hablamos con Alberto y listo. Perfecto, ya quedó entonces. Listo. Entonces, ahí vamos validando temas. No sé por qué siempre se me sale. ¿Cómo hago para volver de un pantallazo a la... Sí, estoy aquí. Aquí, aquí. La casita. La casita. Siempre es la casita para volver al lugar original. Listo. Eh, Otro tema importante es que siempre, todos los lugares donde trabajamos nos ofrece indicadores. No, casi que no hay un lugar, o sea, aquí sí hay unos tableros de control y hay unos informes, ¿cierto? Claro que los hay, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero cada pantallazo nos brinda información. Siempre que entramos, aquí entramos a este proyecto, de entrada nos da la posibilidad de entender cómo debemos ir, cómo deberíamos estar en el avance de los proyectos. Deberíamos tener en este momento 49 tareas ejecutadas, pero ejecutadas llevamos 5 nomás. 23 se ejecutaron también, pero atrasadas, o sea, solamente se cumplieron a tiempo estas 5, estas 23 se cumplieron, pero atrasadas. Tenemos 14 atrasadas por completo y 14 que están en movimiento, en evolución. Y esto pues es un proyecto real. Siempre nos marca, para la persona que lidera un proyecto, siempre marca para esta semana qué tenemos y qué está atrasada. Quiere decir que la visión no solamente es lo atrasado, porque normalmente los software nos dicen, ¿qué está atrasado? Está atrasado todo esto. Pero es que además de lo atrasado, yo quiero saber qué se me viene, porque debemos darle herramientas a las personas que usan el sistema para entender si ya tenemos algo atrasado y tenemos un montón de temas para esta semana, ¿cómo preveo yo sacar los temas adelante si además tenemos una carga esta semana alta? Pues ya llegarán a tomar algunas decisiones. Estos pantallazos nos llevan siempre a tomar decisiones preventivas, decisiones a tiempo de qué hacer. Fíjense que no solamente nos dice en el estado actual, sino y ya se le viene estos temas se vienen para esta semana. ¿Sí? Estamos a 13 y aquí nos está marcando unas tareas para esta semana, particularmente están para el 14, que es mañana. Entonces nos dicen, usted tiene estas atrasadas, pero además mañana tiene estas. Y si tuviéramos para pasado mañana, claro que esta semana se vence mañana, pues obviamente.
Mañana, sí, mañana ya se termina la semana. Bien, hasta aquí cómo vamos con esa explicación como general. Yo veo bien en temas de funcionalidades, quizás de pronto más adelante profundizar un poco más en temas comerciales, pues porque obviamente la funcionalidad es importante y la idea es poderlo mostrar, pero también irnos más allá en el sentido de que qué atributos tiene Grucor en términos generales para que sea atractivo comparado pues con otras herramientas, porque pues finalmente todo este tipo de herramientas en estos momentos están en boom. Entonces, es como conocer esos detalles también. ¿Cuál es la parte como diferencial en el tema de construcción o qué módulos especiales hay en construcción diferentes a otras herramientas? Es como, pero hasta ahí vamos bien. Bien, bien. Hay un diferencial importante frente a otras herramientas es que esta es una herramienta que se configura y se tiene en cuenta los perfiles de los usuarios. Cuando son herramientas que se bajan por internet o que son masivas, que simplemente uno pone la tarjeta de crédito y la baja, pues es completamente estándar y eso permite que los roles que no se pueda administrar bien, los roles de los usuarios que van a participar. Otro tema importante es el tema de privacidad de la información, ¿cierto? Aquí tenemos un proyecto que dice adquisición de lotes. Seguimos grabando, ¿cierto? Adquisición de lotes. Y si se dan cuenta, hay unos candados cerrados y hay unos candados abiertos. Quiere decir que no todo el mundo tiene acceso a esta información. Vamos a entrar aquí a la oferta del lote. Esta oferta del lote, aquí en la zona de privacidad, le podemos decir aquí que otra persona también va a tener acceso. David. David, además de Robert, van a tener acceso. Entonces, eh, sumo a esta persona y ya solamente yo y estas dos personas van a tener acceso a esta información. ¿A qué información? A el de seguimiento, archivos, listas, todo, ¿cierto? Entonces eso yo creo que es bien importante. Eh, no es fácil tener un software que de forma transversal nos dé información. Ese es otro diferencial. Los softwares que hay hoy en furor para la gerencia de proyectos normalmente son más que todo como para un equipo, pero no son consolidadores de la información para poder mostrarlos de forma gerencial, ¿sí? Cuando en una de estas herramientas se crea un proyecto, se crea el proyecto y se puede ver ese proyecto cómo va, ¿cierto? Pero no necesariamente permite que podamos ver ese usuario que está en varios proyectos, cómo va. Entonces eso nos da una mirada más holística, una mirada más completa a las actividades y tareas de un gerente. Entonces, un poco en la visión, digamos, de un gerente, para ponernos ya como a ver para qué me sirve a mí, eh, este software me sirve porque yo no tengo que, digamos, conceptualmente está creado para que yo no tenga que ir al detalle o crear el detalle de las actividades, sino que está para yo delegar responsabilidades, no tareas, sino responsabilidades. Entonces, el gerente se sienta y le delega entonces el tema de adquisición de lotes grueso, ¿cierto? Se lo delega a una persona. El responsable es Ana María Yepes, ¿cierto? Entonces, muy bien, Ana María Yepes es responsable de esta tarea. Entonces, Ana María Yepes, siendo responsable de adquisición de lotes, entraría a esta tarea adjudicada y empezaría a crear tareas adicionales para personas de su equipo. Entonces, entró aquí a esta tarea y le encomendó esta tarea a eh, es que también es Ana María Yepes quedó dueña de todo. Aida Ramírez, ¿cierto? Entonces, esta tarea, yo como líder de esta tarea, de esta responsabilidad, que es adquisición de lotes,
le di la responsabilidad de la oferta del lote a Aida, ¿cierto? Entonces, Aida, si tuviera colaboradores en su equipo, pues para poder sacar esta tarea adelante, que es la oferta del lote, le haría clic aquí y le destinaría otra tarea como revisión de documentos a otra persona, a Camilo More, ¿cierto? Fecha de inicio hoy y fecha de finalización dentro de 8 días. Porque yo como líder de esta responsabilidad, ¿cierto? Eh, voy asignándole a mi equipo a las responsabilidades. Entonces, si se dan cuenta, el gerente le dio una tarea al señor de adquisición de lotes y esta persona, siendo responsable de sus actividades, le destinó en la oferta del lote una responsabilidad a otra persona que se llama revisión de documentos. Aquí las responsabilidades no se delegan, el responsable sigue siendo Ana María. O sea, si alguien mira la tarea como tal, está en cabeza de Ana María. Lo que pasa es que Ana María le delegó aquí a Aida y Aida a Camilo, ¿cierto? Entonces, eso hace que no tenga un gerente que sentarse a saber el detalle de cada tarea para administrar, sino que realmente es una herramienta que es más gerencial. No es para llenar el detalle de las 1000 actividades, no, es de responsabilidades. Entonces, eso es chévere que se promulgue pues en los equipos de trabajo. Bien. No sé si andamos en algún otro tema, porque pues a mí se me viene a la mente es la facilidad del uso y, y pues para qué le sirve a la gente, ¿cierto? Eh, no sé si me dan alguna dirección. Yo estoy por hablar aquí de las diferentes maneras de ver la información, que eso ayuda mucho, y luego voy a hablar de la trazabilidad de la información. Yo quiero hacerte aquí varias preguntas. Primero que todo, digamos que uno de los elementos claves, digamos, de la marca es la innovación, ¿cierto? Gustavo ayer nos contaba pues todo lo que se hace por hacer cosas nuevas dentro de Ingemax y cómo implementar mejores prácticas. ¿Cómo funciona eso en Crucor? O sea, uno en Crucor también va viendo esas mejores prácticas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé si todas las constructoras o todas las empresas tienen, digamos, el mismo orden de los proyectos, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, tú aquí nos estás mostrando el lote y el lote tiene unas actividades, no sé si las actividades son fijas, digamos, para todas las empresas, pero digamos que uno de los plus que podría tener el producto es que ya venga configurado el proceso o cada empresa hace su proceso. Bien, vamos a mirar. Bien, listo. Listo. Lo que hace que este software aplique para todas las industrias es que no necesariamente viene con unas actividades precargadas, ¿cierto? Sino que las actividades se crean acá. Hay una estructura de las actividades. Aquí dice estructura. Entonces aquí la estructura es un software que nos permite ser muy libres en la forma como yo administro las tareas. Y me va a explicar. Yo lo estoy poniendo aquí por procesos. Hay un proceso que se llama adquisición de lotes y hay un proceso que se llama estructuración financiera. Son procesos. En la adquisición de lotes pueden intervenir varias áreas y en la estructuración financiera pueden intervenir varias áreas. Porque en la estructuración financiera puede aparecer una tarea para el comercial que va a proporcionar el volumen de ventas futuro esperado. Aparece el de trámites diciendo que necesita más personas para eh, o el financiero diciendo que hay que tomar la estructuración, va a tener que tener un IPC mucho más alto porque en sus reuniones está viendo que eso va a pasar. Aparece el de obra diciendo los costos pilas porque con el acero y el hierro, si van a hacer una estructuración financiera, tengan en cuenta esto o se le pide a esa persona no es que la gente por defecto vaya y dé su opinión,
sino que se vinculan a personas de diferentes áreas para que puedan sacar esta tarea adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, la estructura está dada por procesos, pero hay personas que les gusta la estructura por áreas. Entonces, crean una tarea que se llama área comercial. No le voy a poner ni fecha ni nada. Y a área comercial siempre va a aparecer como una tarea hasta que se le pone una tarea por debajo. En este caso, eh, revisión. Eh, listo. Agregar. ¿Listo? Entonces, hay una visión de algunas personas en hacerlo por procesos y hay una visión de hacerlo por áreas. Normalmente las personas quieren hacer las cosas por área. ¿Por qué? Porque por área es más fácil de controlar. Y este es uno de los atributos importantes para los gerentes y administradores de este software, ¿cierto? Que lo pueden hacer por procesos, que es como uno debiera ver los proyectos, y en esta pestaña de estructura va a poder verlo de diferentes maneras. Entonces, lo quiere ver por área, entonces lo puede filtrar por el área. Esto es una ayuda y esto es un tema bien importante. O sea, esto parece efímero, pero cuando uno es gerente de proyectos, le interesa ver la información al derecho, al revés, por arriba y por debajo, porque cuando lo mira de una sola manera, se le escapan cosas. Entonces, si lo mira de forma, si yo vengo aquí al inicio, yo veo, no, pues vamos bien, pero vamos bien es que en general vamos bien, pero ¿qué es lo que está fallando? Lo estoy viendo por estructura, ¿cierto? Lo estoy viendo aquí en la estructura. Lo estoy viendo entonces, lo estoy viendo en la estructura, lo estoy viendo por área, perdón, estaba viendo por estructura, adquisición, estructuración. Después lo quiero ver por área de trabajo, oficina, dirección de proyectos, dirección financiera. Lo veo por colaborador, pues no tiene colaboradores, las tareas no tienen colaboradores. Por responsables, entonces vamos a ver a Ana María, vamos a ver a Camilo, bueno, pongamos a alguien que tenga más. Esta persona tiene estas actividades, tiene 3 pendientes, 3 en proceso y 3 ejecutadas, ¿sí? Entonces, eso es importante porque nos deja ver la información al derecho y al revés, de una forma muy rápida, ¿cierto? Mm, ¿Qué más me preguntaste? Ah, sí, las novedades y las cosas. El software ha venido teniendo procesos de innovación. Uno de los procesos importantes de innovación es que, eh, primero, digamos que la usabilidad y la gráfica, digamos que ha mejorado muchísimo a un EDT original. Esto pues una forma de tal vez mostrar la evolución no va a ser tan interesante para el público, pues que va a ver la publicidad. Bueno, temas interesantes que hemos trabajado de innovación. Eh, Poder tener una comunicación entre las diferentes personas, si bien hoy esto parece obvio, esto es un proceso de innovación que ha tenido la herramienta para poder en los avances de las tareas involucrar a diferentes personas y generar una comunicación interna entre usuarios. Esto hace que la herramienta se convierta en el lugar donde todo el mundo se reúne para sacar los proyectos adelante. Entonces, la comunicación informal se puede reducir drásticamente. Uno de los clientes grandes nuestros, Las Galias, dice que estiman que se han bajado las comunicaciones eh, informales casi en un 70%. Eso es súper importante, porque si eso sucede es porque la gente lo está usando de forma masiva y porque es útil. Entonces yo aquí pongo realizar esta tarea, arroba Ana Yepes y listo. Entonces, y además puedo adjuntar archivos. Cuando yo adjunto archivos, estos son de pronto muy pesados, el logo de la galería, guardar. ¿Listo?
Entonces, estamos aquí. Vamos a refrescar. Entonces nos vamos a dar cuenta que Ana María recibió una notificación, que puede responder a esta notificación y que además los archivos que se van agregando a esta tarea como tal también quedan en la trazabilidad del documento. Y aquí quedó la galería inmobiliaria. Si tuviéramos que agregar un archivo que nuevamente se llame la galería, para buscar otra vez el archivo de la galería. Bueno, aquí. El archivo de la galería lo volvemos a cargar. Siempre está la discusión en las gerencias de proyectos de cuál es el último documento con el que estamos trabajando, ¿cierto? Siempre esa discusión, porque los documentos van evolucionando. Una carta evoluciona, una notificación a una entidad de la DIAN evoluciona, hay que cambiarla, me pidieron cosas adicionales. Entonces nos permite poder marcar cuál de estos archivos que se han venido registrando aquí, que a lo mejor tienen el mismo nombre, cuál es el definitivo. Entonces, eso por ese lado. Mm, una de las novedades que tiene el software es, y en lo que se ha trabajado es que los gerentes y los directores de área les gusta saber qué tanta interacción tienen las personas dentro del sistema, ¿cierto? Si ha estado operando o no, qué ha puesto, cuánto ha interactuado, pero no solamente porque midan la interacción en el sistema, sino si han trabajado en esa tarea, ¿cierto? Entonces, aquí hay un log de acciones que va a quedar aquí, Pedro hizo esto, Juan hizo esto, ¿cierto? Entonces, pues esto es pues muy útil. Realmente, realmente el software en este momento eh, puede avanzar mucho más. No hay algo tipo revolucionario como inteligencia artificial que yo escribo y él me mejora o cosas así como lo que está hoy, pues que son software de millones de dólares. Eh, pero pues la herramienta realmente ha evolucionado un montón hasta el punto donde está hoy, ¿cierto? Eh, por ejemplo, poder tener diferentes manejos con los reportes es muy útil, ¿cierto? Para los gerentes y todo, poder ver la información no solamente en un listado, ¿cierto? Sino en un diagrama, pues es muy útil. Entonces, al lado izquierdo podemos filtrar de diferentes maneras. Yo en este caso lo voy a organizar por fechas. Puede organizarse también por peso, la relevancia que tiene una tarea dentro del proyecto, tiene pesos, puede haber una tarea que pese 10. Quiere decir que no importa si esta están realizados, siempre y cuando esta no quede realizada, el proyecto está cojo. Entonces, uno con el peso también puede determinar cuáles son los estados. No he estado sacando pantallas. Eh, eh, puede entender entonces la relevancia que tiene una tarea u otra. Aquí se hizo la organización de los archivos, pero además esto pues aquí es extenso de ver, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es ajustar a pantalla para poder entender todas las actividades. Esta tarea largotota que está acá, que dice adquisición lotes, tiene un montón de tareas aquí y tiene de pronto un par de tareas muy lejanas acá. Yo podría coger esta tarea, traerla al frente. No me está dejando. Está prohibida esta tarea. Ah, yo no tengo permiso. Aquí se requieren unos permisos para poder mover esto. Yo no tengo en este no tengo los permisos, no sé por qué tan raro. Bueno, no me voy a poner a cambiar la configuración, pero tal vez en este sí lo tengo.
Entonces, una de las ventajas grandes es que los diagramas de Gantt son muy fáciles de usar, me proveen información y además puedo operar desde el diagrama de Gantt. Eso es muy, muy interesante. Que yo pueda venir acá y decirle, esta tarea muéstremela, ¿cierto? Y yo le doy doble clic y me permite hacer cambios desde aquí, desde el propio diagrama de Gantt, y que yo puedo eventualmente jalar esta tarea un tiempo hacia atrás. Aquí sí tengo acceso. Sí, es que, como les decía al principio, una de las ventajas es que hay una configuración de los roles. Entonces, aquí yo tengo permiso para mover y luego guardar, y en esta, como se dan cuenta, yo no tengo estos permisos. Me habéis hecho otra pregunta que no la respondí, pero la voy a responder. No voy a guardar esto. Para no guardar, simplemente yo refresco, hice volver a cargar y sí. Me habías preguntado si había una estructura y yo te dije que la estructura, una de las cosas buenas que tiene el sistema es que no tiene una estructura fija y que eso es lo que hace que las personas lo puedan poner o bien por áreas, si les gusta por áreas, o por procesos, si les gusta por procesos, porque al final de cuentas lo van a poder ver por responsable, por línea de tiempo, por colaborador, por área o por etiquetas relevantes, ¿cierto? En este caso, en línea de tiempo, a mí me encanta verlo por línea de tiempo. Sino que si yo tengo lo que sí puede hacer para solucionar lo que tú me estás diciendo y no arrancar de cero cada proyecto. O sea, si yo tengo proyectos que son repetitivos en mi empresa, que deben tener una estructura global ya, digamos, armada, que no sea, sino ponerle responsables, pero ya la estructura está hecha, yo lo que hago es que hago una importación, ¿cierto? Entonces, a ver si yo me acuerdo por dónde es que... Ah, sí, aquí. Entonces, importo una tarea, importo algo. Yo había sacado uno de aquí que decía ejemplo para demo Jerónimo y voy a traer este de preliminares. Esta estructura de preliminares, que son solamente estas dos, a ver si hay algo aquí. Todas son chiquitas, perfecto. En preliminares estas dos. Entonces, vengo al proyecto y le digo del proyecto, ejemplo para demo Jerónimo. Este es un proyecto, es este proyecto que está aquí, y yo quiero traer preliminares. Fíjense que esta estructura que está acá, esta estructura que está acá es la misma estructura que yo estoy viendo en el proyecto que se llama Demo para Jerónimo. Entonces le digo, sí, tráigame esta carpeta completa. Import. Se ha importado exitosamente, 3 actividades, verifique el árbol de actividades. Perfecto. Entonces vuelvo aquí a mi inicio del proyecto y veo que ya está la carpeta de preliminares. ¿Sí? Si hubiera una carpeta gruesa, grande, que me trajera todo un discriminado de actividades, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, lo mismo, importo, ejemplo, para demo Jerónimo, y voy a traer este que dice comercial y este que dice gerencia, ¿cierto? Lo voy a importar. Además, puedo darle ciertas características a esa importación. Quiero que me lo traigas, formatear estado de la actividad. O sea, no quiero que me la traiga en el mismo lugar donde está la actividad del otro proyecto, sino que me la traiga en ceros, o sea, en todo en pendientes. Quiero que no me le ponga responsable, porque este proyecto, si bien tiene la misma estructura, va a tener responsables diferentes. Importe todas las actividades. Bueno, yo le puedo decir que importe todas las actividades de ese otro proyecto, ¿cierto? Impórteme todas las del otro proyecto. Importar contenido, o sea, lo que hay dentro de las tareas. Entonces, yo puedo importar la estructura con ciertas características determinadas, incluso el contenido de las mismas, lo puedo importar, ¿cierto? Entonces, aquí me dice, se importaron exitosamente 15 actividades, verifique el árbol de actividades. Volvamos a verificar el árbol de actividades. Entonces, aquí me trajo ya todas las actividades. Si se dan cuenta, las últimas que trajo, las trajo todas en pendientes. ¿Sí? La anterior de preliminar, porque la preliminar la importamos 2 veces. La anterior la importó como estaba el estado del otro proyecto. ¿Sí? Entonces, creo que eso puede facilitar mucho la vida
de los gerentes de proyectos para poder iniciar rápido un nuevo proyecto que sea recurrente. Porque cuando es un nuevo proyecto, pues yo querré esto en limpio, ¿cierto? Yo querré esto en limpio para arrancar un nuevo proyecto y pensar, listo, esta área tiene que hacer estas actividades, esta otra área tiene que hacer estas otras actividades. Fíjense que es un software muy de gerencia de proyectos, porque no estoy definiendo todas las actividades, sino responsabilidades. Yo como gerente tengo un proyecto y yo sé que el financiero me tiene que hacer estas tres cosas súper relevantes. Tal vez gruesas, pero son la clave. Y el comercial me tiene que hacer estas tres actividades. Y el de obra me tiene que hacer estas cuatro actividades. Se las delego y ellos al interior de su grupo de trabajo, pues ya delegan nuevamente actividades. Mm, yo puedo descargar esto en Excel. Yo lo voy a poner aquí en descargas. Entonces puedo descargar rápidamente una lista de actividades en Excel. Pues aquí me está diciendo en un cuadro de Excel las actividades, la descripción, ¿cierto? Las fechas y bueno, toda la información me la trae a Excel. Entonces se puede traer información de Excel y se puede bajar a Excel y se puede subir en Excel. Si yo tuviera una lista de actividades que hice en Excel, porque la traigo de otro programa, se puede montar aquí. Entonces, es un software que si ustedes se dan cuenta que es súper versátil para poderle hacer el seguimiento a todas las responsabilidades que tiene un proyecto para poder ser exitoso y salir adelante. No sé. Cuéntanos un poquito cómo es el perfil de las Galias y por qué las Galias le gustó este producto. Pues cómo fue ese proceso, digamos, de negociación, qué les gustó o qué argumentos fueron los claves. Cuéntanos un poquito de eso. Las Galias y lo mismo Constructora Capital estaban usando, la Constructora Capital estaba usando Trello, Trello profesional, pero Trello. Y las Galias estaba usando Monday, también profesional. Eh, digamos que profesional permite pues unas ventajas importantes. Mm, y decidieron cambiarse por dos razones. Primero, porque nosotros hacemos un plan de capacitación con los usuarios que normalmente estas plataformas no dan. Simplemente es casi que el conocimiento se da como de voz a voz o unos tutoriales y el acceso, digamos, a poder tener reuniones, capacitaciones, tutoriales y eso, pues es a veces dispendioso. Eh, lo otro de por qué tomaron la decisión es porque querían un software muy transversal, o sea, un software que les permitiera entender el estado de las actividades en tiempo real y casi no, les facilitó la presentación y la toma de decisiones en cuanto a los proyectos. ¿Por qué? Porque antes se tenía que sentar una persona 2 o 3 días, literalmente 2 o 3 días, a preparar un informe de cómo estaban todas las actividades. Y entonces copiaban de Trello, copiaban de Monday, Tan y pegaban en una diapositiva de PowerPoint, porque ellos tenían que sacar la información de ciertas maneras pues, para poder presentar. Este sistema hoy en día es tan sencillo de manejar, pero tan potente en la información que suministra, que se sientan en las reuniones de proyectos a ver cómo están directamente en el software, porque es muy ágil, es decir, no, pero muéstreme todos los proyectos, quiero entender ya todos los proyectos. Ah, perfecto, todos los proyectos. Ah, pero ¿cómo así? Es que la oficina de dirección de proyectos está súper atrasada. Entendamos qué está pasando con la dirección de proyectos, ¿cierto? Ah, ¿cómo así? Y la dirección de proyectos tiene abandonado por completo el proyecto de capital, el proyecto de test, el proyecto de taller de test, tiene completamente abandonados. Venga, miremoslo, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir unas miradas muy desde lo global, ir bajando y bajando y bajando y bajando y entendiendo al detalle, pero súper rápido y ahí mismo en acción. Entonces, test, vamos a ver este. Ah, es que tiene 2 tareas atrasadas.
oferta de lote y tarea no sé qué. Venga, muéstreme esta vaina, ¿qué es lo que está pasando acá? Inmediatamente le muestra los avances del proyecto, los archivos que tiene, quién es el responsable, en dónde está parado, ¿cierto? Entonces, si se dieron cuenta, de una mirada gerencial, gerencial completamente, llegamos a una mirada de detalle supremamente rápida, ¿sí? Entonces, a la gente le ha gustado que se evita un montón de tiempo en preparación de informes cuando pueden tener los informes aquí supremamente rápido. Pero Ah, Las Galias es una empresa súper grande, tiene un montón de personas, las tienen físicamente en lugares muy distintos, que esto les ha ayudado tanto. sí, ya te muestro. Claro, es que esto es, ahorita que está de moda el teletrabajo, y que las personas están ya incluso administrativamente pueden vivir en partes diferentes, esto es donde más importancia cobra, ¿cierto? Porque cuando estaban todos en la oficina, pues se encontraban el almuerzo y hablaban de todo, ¿cierto? Y de cubículo a cubículo se contaban las cosas. Hoy una persona vive en Armenia, otra en Cali, otra en Medellín, y hacen parte del mismo equipo de trabajo. Y estamos hablando de empresas muy grandes. CBRE es uno de los fondos de capital más grandes del mundo y el director para Colombia vive en Pereira. Vivía en Bogotá, pero después de la pandemia ahora vive en Bogotá, vive en Pereira. ¿Cómo se administran las empresas y los proyectos cuando estamos completamente desagregados? Con herramientas como estas que nos permitan saber dónde estamos parados y qué avance está teniendo cada una de las personas que vivan lejos. Si las personas están haciendo su trabajo, esto se va a reflejar en cifras. ¿Para qué? Eso le sirve al gerente. A las personas individuales, ¿para qué les sirve? Que si yo tengo aquí, vamos a hacer este detalle, porque esto llega de lo gerencial, de la información gerencial, a la información detallada. Fíjense que aquí abajo está información detallada. Entonces, aquí atrasadas. ¿Sí? Fíjense que el buscador es inteligente, ¿no? Atrasadas. ¿Listo? Entonces, inmediatamente me está cogiendo todas las tareas atrasadas que tenemos y me permite venir aquí a ver pues, un detalle de las atrasadas o de las terminadas o de la de fecha límite tal, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí las Galias. Vamos a mirar las Galias para que ustedes se den cuenta y tratemos de especular ahí de más cosas acerca de especular, no, sino tratar de entender más cosas de las Galias. EDT, las Galias. Vale. Esto es las Galias. Las Galias tiene en Bogotá y Sabana 38 carpetas internas. Fíjate que aquí está por ciudad, ¿sí? Entonces, en Bogotá y Sabana, en temas administrativos, en Manizales, en Cali, ¿sí? Entonces, yo voy a ver Bogotá y Sabana. Bogotá y Sabana tiene Bogotá, Madrid, Mosquera, porque la Sabana. Vamos a ver Madrid. Madrid tiene proyectos individuales y aquí tiene otra carpeta que se llama proyectos cerrados. Ellos no quieren tener afuera un listado de un montón de proyectos, sino los que está ejecutando. Y en los que está ejecutando, con un simple vistazo de un global, o sea, de un global se da cuenta cómo están los proyectos. No tiene que entrar a Provenza para darse cuenta que tiene el 28% ejecutado, el 21% atrasado, el 20% atrasado, el 15% atrasado. ¿Sí? Si yo entro a Madrid, encuentro estos dos, que ya así se terminaron. ¿Listo? Porque yo así lo determinaron. Provenza. Y en Provenza tengo este montón de actividades. ¿Sí? Tengo este montón de actividades, tengo este montón de atrasados y sé entonces cómo está Provenza en particular. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ellos no solamente montan proyectos administrativos, ellos no solamente montan proyectos administrativos, voy a tratar de devolverme aquí.
Oye, pero digamos que viendo esto, obviamente cuando uno usa Crucor, pues para las tareas nuestras es demasiado simple, pero cuando tú nos muestras las Galias y uno ve estos volúmenes de información, como que uno le empieza a dar una dimensión muy distinta al producto, ¿cierto? Y empieza a decir, claro, ellos tienen que manejar un montón de cosas. Claro, pero fíjate que la visión de ellos es transversal. Ellos no están solamente mostrando el proyecto que necesita para sacar adelante. Lo que yo me pregunto es si uno fuera a hacer una venta cruzada, eh, a uno no le ayuda a construir la estructura, digamos, del cliente, tener ya en Gemax. O sea, como entender un poquito cómo hacen esos procesos. O sea, ¿no habría algo que uno les pudiera facilitar a los clientes que ya tienen productos con nosotros en términos de Crucor? Una estructura general de Pues sí, proyectos. como una estructura ideal de pronto, o no sé, algo muy parecido a lo que hicimos como en el diagnóstico. Pues uno les puede facilitar una estructura general de cómo sacar un proyecto adelante, pero el potencial va mucho más allá. O sea, eso Claro, puede no, ser yo un digo plus. como para cortar un poquito el camino de la venta cruzada. Sí, 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 uno puede decirle, vea, le vamos a dar con el Crucor, le vamos a dar una estructura ideal de ejecución de proyecto. De pronto para que ellos digan, ah, bueno, con eso me puedo dar una guía de todo lo que debo hacer para sacar un proyecto adelante. Eso le gusta a la gente, eso le gusta a la gente. Porque fíjate que ellos montaron aquí el proyecto BIM, no tiene nada que ver con un proyecto de construcción para salir a vender. Mira, gestión de fiducias, tiene nada que ver con construcción. Tú puedes manejar fiducias en Barta. Pilas Barta tiene gestión de bancos y puede tener aquí proyectos. Estructuración. Bueno, y así los ejemplos que yo les quiero decir es para que administrativos. Administrativos, pues todas las empresas tienen proyectos administrativos. Mira, proyectos administrativos de tecnología. No sé qué es esto, LI. Proyectos administrativos de SIG. Nada de esto puede usarse para el video. Esto es conceptual, ¿cierto? Y se pueden poner agrupadores dentro de los agrupadores dentro de los agrupadores, que es lo que nos permite tener esta visión súper global, ¿cierto? De las Galias, bueno, o de los proyectos. Entonces, pensemos un poco en, lo que, en la pregunta que haces. ¿Qué le puedo ofrecer yo? Yo le puedo ofrecer, digamos, en la implementación, digamos, uno puede decirle, ¿sabe qué? Le vamos a transmitir las 10 mejores prácticas de PMO para desarrollo de proyectos. Y lo que hacemos es investigar esas 10 técnicas para que los equipos funcionen de la mejor manera. Y podemos ofrecerles, como los clientes, la mayoría que son venta cruzada, pues sí son de la industria nuestra, pues les podemos decir entonces que les podemos ofrecer una estructura ideal para ejecutar un proyecto en Colombia, donde le vamos a poner estructuración de lote y la estructuración de lote que tiene que tener en cuenta y podemos ir un poquito más allá, podemos hacer una estructura completa y ponerle en la descripción de cada actividad que se debiera llenar ahí. Sí, eso podría, digamos, funcionar. Ahora, pues nos toca sentarnos un ratico, pues, de pronto con... Yo soy capaz de hacer una estructura completa, sin duda, eh, pero yo creo que podríamos integrar aquí a Rafael en una reunión para poder ser más productivos con el tema. Pues, Porque actualmente, digamos que lo que ofrecemos de Crucor es que si se integra con Datamax, pues uno va a poder, digamos, tener una herramienta, digamos, mucho más analítica y mucho más estratégica visualmente
para poder, pues, como llevar el control de ciertas cosas, ¿cierto? Pues como mejorarle un poquito la función a Crucor desde ahí. Pero, pero a mí sí me parece súper válido, pues como que empecemos a mirar cómo se vuelve Crucor un complemento. O sea, el que tiene Crucor y el que tiene Datamax, digamos, el que tiene Datamax, que tenga Crucor es un plus, pero que tú tengas Crucor y tengas Datamax como plus, no, Datamax es la herramienta, ¿cierto? Lo que pasa es que Datamax, aún así Datamax no hace lo mismo que pudiera hacer esta herramienta. ¿Sí? Claro, no, 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 lo que yo quiero decir es, pues digamos, es más funcional Datamax que, pues, o hace cosas muy distintas, ¿cierto? Pero lo que yo quiero decir es, ojalá pudiéramos encontrar como las maneras de mirar cómo Crucor se vuelve complementario también como otras cosas, ¿cierto? Nosotros decimos que en todas las herramientas que usa de nosotros está usando las mejores prácticas del sector, ¿cierto? Entonces, pues como empezar a darle evidencia a eso, de también cómo vamos nosotros aprendiendo de pronto de las otras empresas para poder mejorar eh, esta herramienta y que sea muy adaptada a las necesidades de un sector. Por ejemplo, a mi Crucor a mí se me parece mucho a Project Tracking, porque me parece que cumple esa funcionalidad también como de conectar las diferentes áreas que están por fuera de la empresa como obra con el día a día real de la empresa, ¿cierto? Con la parte administrativa, es decir, eh, pues probablemente no sobre insumos, sobre material, pero sí, perdón, sobre tareas, sobre actividades, de, oiga, llenaron esto, hicieron esto, llegó esto, no tengo ni idea. Y eso también le facilita un montón a una constructora tener una herramienta como esta. Podemos facilitarles ciertos elementos para que para ellos sea, digamos, una entrada fácil. Y yo lo veo en esos dos caminos. Uno es mostrarles una estructura ideal y lo otro es darle unos tips de cómo hacer una correcta gerencia de proyectos, ¿cierto? O las claves, digamos, o tips, porque no son las claves, sino unos tips para que la gerencia de proyectos sea efectiva, ¿cierto? Fíjense que antes, digo yo antes, la gente lo sigue manejando así y eso que así los que son más o menos juiciosos. Estos son unos pantallazos que yo hice cuando estaba trabajando en Berlín hace un montón de tiempo, donde teníamos aquí el paso a paso para controlar y ejecutar la dirección de proyectos. En el tema de análisis de lote, teníamos hacer las cabidas inicial, ¿cierto? Los índices, los estudios de mercado, las cifras globales, la normatividad. Y así, pues, pero esto yo simplemente plasmé lo que tenía en mi cabeza, lo puse aquí y le fui dando cada una de estas tareas a alguien del equipo. Pero más allá de saber que estas son las tareas para ejecutar y haberlas delegado, hacerles el control mensual es súper dispendioso, o semanal o diario, ¿cierto? En términos de diseño, dirección de proyectos, qué cosas hay que tener aquí con respecto al presupuesto, con respecto a la planeación, con respecto al diseño, ¿cierto? Y fuimos bajando aquí, pues claro, estos son simplemente ampliaciones de este texto. Entonces, así lo maneja la gente y se sorprenden. Hoy en día, así lo maneja la gente. Entonces, yo sí creo que esto sí es una herramienta que la gente la va a ver súper innovadora. Así a mí me parezca hoy que lo que tiene, que es muy bueno, pero es lo básico para que las personas hagan gerencia de proyectos. ¿Sí? O sea, a mí, como uno lo ve todos los días y como uno sabe de esto, pues uno dice, pues lo que necesita para hacer evaluación de proyectos, lo tiene aquí en esta herramienta. No es que haya una cosa mega innovadora que uno le da un clic aquí y esto pues saca analítica. No, no hay una cosa de esas así de disruptivas, pero es un software muy potente, muy fácil de usar, que me da números y me da detalles muy rápido
también me da la situación de la empresa, me la da también muy fácilmente. Tiene una capa de personalización para cada empresa, que eso no lo tienen con Monday, eso no lo tienen con ningún otro, es una capa de personalización. No es un software a la medida, ni hay que hacer mucho énfasis en que se lo modificamos a cada cliente, pero sí tiene una capa de personalización porque efectivamente les damos roles a los usuarios, les damos accesos a los usuarios, y podemos hacer algo de configuración para cada uno. Digamos, hay una empresa que nos pidió que una tarea no pudiera tener más de dos escalas. Es decir, si a mí me dieron una tarea, yo se la puedo delegar a Juliana y Juliana se la puede delegar a Laura, pero Laura no se la puede delegar a nadie más, por ejemplo. Yo tengo ahí una pregunta y es, cuando hablamos de que Crucor le sirve también a otros, sin irnos muy lejos dentro del mismo sector constructor, ya no miremos las constructoras. Hay empresas que solo hacen gerencia de proyectos, ¿cierto? O sea, esta herramienta también podría estar muy enfocada a esas empresas que hacen solo gerencia de proyectos y, por ejemplo, para las promotoras y para todos ellos, ¿cómo las deberíamos vender? Yo creo que si vamos a hablar, digamos, de la estrategia de venta cruzada, eh, esto les sirve perfecto a las personas que, bien, construyen porque para que construyen, digo yo, que hacen, que son desarrolladores inmobiliarios, llamémosles desarrolladores inmobiliarios, para que albergue todo el espectro. Le sirve a desarrolladores inmobiliarios porque ellos planean, construyen y venden, ¿cierto? Un constructor en Colombia planea, construye y vende. Le sirve a un gerente, a una oficina de gerencia de proyectos, eh, ya tiene gerencia, le sirve para hacer la gerencia de proyectos, porque a las empresas o individuos que se dedican solo a la gerencia de proyectos, les es muy útil porque además, si es una empresa que tiene varios clientes y hace gerencia para esos clientes, pues con mayor razón le va a interesar eh, tener el tema, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tiene que lidiar con un equipo en una empresa, con otro equipo en otra empresa, con otro equipo en otra empresa. Y ese gerente de proyectos le puede dar acceso a diferentes personas para que entren al sistema, ¿cierto? Y puedan poner allí ciertos materiales. Le sirve, si vamos a hablar del sector, le sirve a las inmobiliarias. Ellos tienen un montón de tareas también al interior que les puede servir perfectamente a ellos, ¿sí? Eh, Les sirve. Pero nos puedes decir como muy claramente a las inmobiliarias qué les interesaría saber de la herramienta, de la solución. Les interesaría saber que hay un sistema que les permite administrar los proyectos que ellos tengan, ¿cierto? Si tienen, porque es que ellos al interior tienen proyectos de consecución de inmuebles en tal zona, tienen cada una de esas tareas que yo estoy mencionando allí podría ser un inmueble, ¿cierto? Y ese inmueble puede tener un tema de bitácora dentro del sistema. Pues, si cada tarea es un inmueble, y yo ahí voy poniendo el avance, voy poniendo el registro, y voy poniendo fotografías, y voy poniendo los requerimientos, y voy poniendo todo, y los contratos a quién le voy teniendo, eso les puede servir perfectamente para administrar proyectos. Claro que pues eso es una adaptación, por lo cual el software no está preparado. Pero lo que yo quiero decir es que cualquier empresa de nuestro sector, para ofrecerle venta cruzada, que tenga que sacar un proyecto adelante, que tenga que administrar o que requiera más de 8 o 10 personas que estén trabajando en ese proyecto, Flucor le sirve. Flucor para menos de 8 o 10 personas es grande. Digamos, ustedes se han dado cuenta que se pasan mucho tiempo administrando Flucor, porque somos muy poquitos, casi que son mis propias tareas las que yo administro, ¿cierto? Entonces, puede a veces sentirse que es un poco pesado, pero cuando son equipos más grandes es muy útil
porque sin tener que estar encima de cada persona, sino que cada persona sabe que su avance lo tiene que poner en la herramienta, entonces sí empieza a ser muy útil. Entonces, como te digo, a las constructoras les sirve porque ellos se dedican a sacar proyectos adelante, aparte de los proyectos administrativos y cualquier proyecto tecnológico o proyecto que tengan al interior de la empresa. Eso está muy claro. Pero si nosotros tenemos la base de datos de las fiduciarias y de los bancos, también les sirve. También les sirve porque es que ellos tienen proyectos. Al interior de cada empresa hay proyectos que no sabemos. Nosotros tenemos un proyecto hoy que es abrir operaciones en México. Eso es un proyecto que involucra personas. Entonces, lo que hay que hacer no es solamente, claro que yo entiendo que hay que tratar de enganchar a los clientes actuales con cosas prácticas y concretas de para qué les va a servir en su operación el software. Y yo creo que hay elementos para poderlo hoy decir. Pero en general, si uno tiene un proyecto, si uno tiene una empresa que eventualmente tenga que sacar proyectos adelante, en donde intervengan varias personas y más, si son personas que están descentralizadas, el software les sirve perfecto. Listo, yo tengo otra pregunta y es, ¿nos cuentas un poquito cómo es el proceso de implementación para este producto? O sea, pues como cuál es el ejercicio inicial, ustedes se sientan con el cliente y empiezan a entender los procesos de él, o ustedes simplemente se sientan, le enseñan a usar la herramienta y chao. Eh, nosotros, lo que pasa es que como nosotros tenemos claridad del negocio, cuando les mostramos el software, les mostramos eh, un- unas tareas ya muy propias de nuestra actividad. Cuando los clientes ven, digamos, la herramienta aplicada a su negocio, le ven el potencial. Porque a las personas a veces cuando uno les dice, es que usted puede poner aquí todas las actividades y sacarlo adelante y sacar adelante los proyectos. Eso es súper global todavía y la gente no se lo imagina. Cuando uno se sienta con el constructor y le dice, oiga, ponga aquí estas actividades, pues le muestra a uno el demo que uno tiene con actividades que son del sector como administración de proyectos, evaluación financiera, normatividad. Cuando uno ya les pone eso como un poco más en la realidad de su negocio, dicen, claro, yo quisiera saber cómo va cada uno de mis proyectos y yo quisiera saber cómo van los trámites y yo quisiera no tener que estar peleando con todo el mundo para que me envíen los archivos tienen que estar ahí, ¿cierto? Entonces, cuando mostramos el software aplicado al negocio, el constructor normalmente lo toma muy bien. Pero eso es como, digamos, en la capacitación que ustedes le entregan un demo, pues le muestran a través de un demo cómo funciona. Nosotros siempre hacemos un demo con cada cliente y les mostramos cómo funciona el software. Eso es lo que hacemos en las reuniones con los clientes. Les mostramos el software, les decimos cómo funciona, pero aplicado a su negocio, con una estructura de una constructora, de un proyecto. O no te entendí la pregunta, es que no sé cómo más responderte. Eso es lo que nosotros le mostramos a los constructores. ¿Cómo te imaginas que debiera ser? Ahí, nosotros no tenemos la capacidad en personal de darles un acompañamiento para enseñarles a hacer gerencia de proyectos. Nosotros les enseñamos a usar la herramienta y les damos el potencial de la herramienta para que ellos deleguen al interior una persona de proyectos. Normalmente las empresas constructoras tienen gente que sabe desarrollar proyectos a su interior y cuando uno le habla de esto, la cogen ahí mismo y tienen gente que saca proyectos adelante, ¿cierto? Gente de PMO, gente pues dedicada a sacar proyectos. Lo harán en Excel, lo harán en Project, lo harán en Monday, lo harán en lo que quieras, pero ellos tienen gente adentro que sabe del tema. No podemos ofrecer una consultoría, podemos ofrecer una implementación donde podemos darle buenas prácticas
donde podemos darle tips para sacar el proyecto adelante, donde podemos ofrecerle una estructura básica para que a partir de ellas lo modifiquen. Es eso. Pero no podemos ir más allá de acompañarlos para ver si los proyectos están bien montados o no. Porque si te diste cuenta, no solamente son proyectos constructivos, que es lo que nosotros dominamos. Ahí hay proyectos administrativos, proyectos de gestión con fiducias, proyectos de tecnología, que a lo mejor nosotros no tenemos ni idea de esos proyectos de tecnología, de qué se tratan y de qué están hablando. ¿Y nos puedes contar como cuáles han sido los comentarios o los grandes beneficios que han podido nombrar Capital y Las Galias después de usar Crucor? Eh, Ellos ya hoy no sueltan esta herramienta. Esta herramienta es muy difícil de soltar porque ya tienes un montón de tareas y actividades adentro, pues, que la usan. Eh, Controlar más de 100 personas solo en el área de trámites es un camello. O sea, piensen en que Las Galias puede estar vendiendo perfectamente 700, 800 apartamentos mensuales. Cuando tiene que hacer entregas, tiene que ser, no tiene que ser, o sea, es una fábrica literalmente. Lo que pasa es que no tienen máquinas, sino que tienen computadores y tienen procesos. Pero es una fábrica de escrituraciones y entregas. Una fábrica. Y cada escrituración y entrega, cada escrituración tiene 10 pasos. O sea, cada apartamento que yo vendo al momento de la entrega puede tener 10 pasos. Entonces, podrán imaginarse el volumen de actividades que hay que coordinar para poder hacer la escrituración, no de un inmueble, sino de un proyecto completo. Y ellos pueden estar entregando 7, 8 proyectos al tiempo. Entonces, ellos ven en nosotros la posibilidad de tener todas esas actividades controladas, tener unos indicadores para ir sabiendo por dónde se les está desbordando el tema, dónde tienen que apoyar la gestión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ellos ven como en el software, como esa posibilidad de tener todas esas tareas organizadas y con documentos adentro. Porque es que cuando tengo documentos en un lado y tengo el proceso en el otro, no. En este caso es, cada tarea tiene sus actividades, tiene la trazabilidad de la comunicación que hemos tenido los dos, ¿cierto? O los tres o los cinco, los que sean, que tengan que involucrarse. Y cronológicamente, eso es importante, y cronológicamente no solamente tengo las conversaciones, los avances, sino también los documentos. Lauris, no sé si tú quieras preguntar algo más, yo ya. No, a mí personalmente me parece pues muy interesante, creo que toda la información que dio Jerónimo pues es muy acertada, obviamente en algunos aspectos sí se redondea y llegamos al mismo punto, ya se sabe pues cuál es como el valor que aporta como tal Grucor, que me parece súper interesante ese caso de éxito de las Galias, o sea, realmente eso sería una de las cosas y es una de las propuestas pues que yo les voy a presentar la próxima semana porque, o sea, los casos de éxito, tú mismo lo muestras aquí, Jerónimo, es mucho más fácil mostrar con ejemplos la eficiencia de la herramienta que decir pues obviamente lo de siempre, ¿cierto? Que va a ser para la Sí, gestión de sus proyectos y demás. sí. Entonces, pues nada, yo sí que te pido, Jerónimo, si puedes ir gestionando, de todas formas, yo la próxima semana les voy a pedir un espacio para presentarles algo que estamos organizando. Y esto de las Galias, sí, sí me parece que es... ¿Cuál es la otra empresa que tú dijiste? Capitalia. Constructora Capital y Las Galias están en el top 5 nacional. O sea, dos de las empresas Imagínate. más grandes del país están usando este software. O sea, es que ahí ya lo tenemos ganado. Solamente Sí. con ellas ya hay mucho donde coger y con esos casos de éxito y caso de estudio contando el paso a paso, yo creo que ya simplificamos. O sea, yo estoy pensando más en el tema promocional, nos puede dar mucho. Que entendimiento de la herramienta, la verdad, pues ya con esto tenemos más entendimiento.